buenas, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más, Paseando por el ISEN. Y vamos a iniciar este viaje a través del multiverso de la mano de Kurt Busiek y Carlos Pacheco con este Siempre Vengadores que hemos podido adquirir recientemente en Mashhad. Y nada, Alex, vamos a hablar extensamente de esto. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Otro programa más para hablar de este gran cómic, que es Siempre Vengadores, con guión de Kurt Busiek y dibujo de Carlos Pacheco. Y bueno, en nuestro particular empezaremos aquí una serie de programillas, 2 o 3, ya se verá un poco cómo va avanzando la cosa, sobre Carlos Pacheco, nuestro particular homenaje a Carlos Pacheco, que por desgracia falleció hace unos meses, falleció el año pasado, y uno de los mejores dibujantes de cómics que ha habido, en general, de superhéroes en particular, y el primer dibujante español que llegó a lo más grande, a dibujar ahí en Marvel y en DC. Así que nada, empezamos con Siempre Vengadores, este camino, que es probablemente la obra más importante dentro de toda la obra de Pacheco, si no una de las más importantes. También una de las obras más importantes del panteón de Marvel en cómics, digamos, y de los Vengadores, ¿no? O sea, este es un cómic imprescindible de leer para cualquier fan, yo creo, de Vengadores y del universo Marvel, ¿no? Sí, este cómic pertenece a la década de los 90, el desastre de los 90. Marvel era un desastre en los 90, ya lo comentamos en algún vídeo. Y sobre todo tenían mucho tirón los mutantes, pero los Vengadores estaban de capa caída, o sea, vendían muy poco. Y este cómic fue un poco el renacer de los Vengadores. Yo sí que es verdad que poco he leído de Vengadores, y eso lo comentan en la introducción del cómic, que ahora cuando hablemos de la edición explicamos un poco los extras que trae, pero era como había una guerra entre los que leían mutantes y los que leían a los Vengadores. Si leían mutantes, parece ser que no podía leer Vengadores, era algo extraño, ¿no? Y era un poco por eso, porque Vengadores estaba como de capa caída, ¿no? Y con este cómic vuelven a estar en auge y sacan una de las obras más importantes de la historia de Marvel y de la historia de los Vengadores. Ok, te quería preguntar, Alex, ¿cómo llegaste un poco a esta historia? Porque, bueno, a mí me la recomendaste tú, he de decir, pero tú como fan de Marvel que eres, ¿cómo llegaste a esta historia? ¿Qué fue? Me imagino que dentro de, ya digo, del panteón de Marvel, es de las más importantes y me imagino que sería una lectura ahí que tendrías pendientísima, ¿no? Me imagino. Claro, sí. Yo por edad empecé a leer cómic en los 90 y como la figura de Pacheco para mí era un referente. Además, a mí siempre me ha gustado dibujar y no se me da mal. Está mal que lo diga, pero no se me no se me da mal dibujar. Y de niño sí que soñabas un poco con dibujar en Marvel y en DC, ¿no? En dibujar superhéroes, o sea, que el cómic español era otra cosa. Y es que no pensabas que un dibujante español pudiese llegar ahí arriba. Entonces, yo leía mucho X-Men y en aquella época el dibujante de X-Men era Pacheco, ¿no? Estaba en X-Men y en Cuatro Fantásticos. Aquella época estaba más en X-Men. Y bueno, se anunció este cómic de Siempre Vengadores y se hablaba muy bien de Siempre Vengadores, y la verdad era una historia que me quería leer, sobre todo por el dibujo de Pacheco. Y al final se me quedó en el tintero, porque como ya lo he comentado en algún vídeo y a ti fuera de cámaras te lo he dicho alguna vez, que era muy difícil conseguir cómics aquí hace años, y se me quedó en el tintero, y ha sido un cómic que, bueno, pues eso, que ha estado descatalogado y demás, y cuando lo reeditaron en Mashhad dije, pues me lo voy a leer. O sea, está considerado, ya digo, como la gran obra o una de las grandes obras de Pacheco. Y dije, me lo voy a leer, no se me puede escapar otra vez. Muy bien, ok, pues si te parece bien comentamos la edición que tenemos.
Claro. en singular. A veces hablamos de ediciones, pero es que esta vez tenemos la misma. Entonces, aquí poco hay que comentar al respecto, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos este Must Have, que ha salido recientemente en Voy a Panini. enseñarlo yo. Que vean que es la misma, no mentimos. Es la misma. Y bueno, como siempre, vamos, yo soy un enamorado de los Must Have. O sea, yo desde que estoy leyendo Marvel, instigado por ti, hay que decirlo. Eh, Muy bien, o sea, todo el tema de los prólogos, luego esas guías de lectura al final, ¿no? Cargadas de extras, de entrevistas, vamos, una edición muy buena, súper recomendable, ¿eh? Y a nivel económico, o sea, poca pega puedo poner aquí en la edición, la verdad. No, la verdad es que los Must Have son buenas ediciones. Yo sí que me quejo de la subida de precios que hubo, pero es verdad que por el total que es, porque es un total, al precio que está, yo creo que está bastante bien de precio. Ujú. Está asequible, ¿no? Y bueno, sí que como dices, el contexto te sitúa la historia en el contexto, tanto antes como después. Te dice que leer antes que leer después y buena edición, una muy buena edición. Y sí, poca queja. Y decir que tenemos la misma edición porque es que estuvo durante muchísimos años descatalogado, descatalogado. O sea, lo podías conseguir en el mercado de segunda mano, de alguna forma. Pero claro, ya sabemos qué pasa con los cómics de segunda mano cuando están descatalogados, que el precio se dispara. Entonces, el hecho de que lo hayan reeditado en Mashaf y que pues es muy buena noticia y que está accesible ahora para todo el mundo. Entonces, yo sí que animaría a todo el mundo a que fuesen a su librería de confianza y se lo comprasen. Yo creo que es un cómic imprescindible. Ujú. Pues por hablar un poco, comentar sobre las ediciones, yo es cierto que tuve en las manos, antes de comprarme el Must Have, la edición que previa a esta, ¿no? Costaba en torno a, creo que eran 35 euros, si no recuerdo mal. Y la tuve en mis manos, tuve la tentación de pillarla, pero claro, como ya iba a salir inminentemente el Must Have, digo, bueno, pues ya me espero. Pero sí, en la tienda de cómics de mi ciudad quedaba un ejemplar todavía de la edición anterior y la tuve en mis manos ahí con tentación de comprarla, ¿no? Pero bueno, al final me esperé al Must Have. Y es cierto que esta historia al ser tan enrevesada a nivel narrativo, si viene bien, no sé si la edición anterior tendría todas estas aclaraciones, porque es cierto que ayudan mucho a guiarse dentro de la historia, estas aclaraciones previas en el prólogo y luego después ese detrás de cámaras, esas entrevistas con Kurt Busiek y tal. O sea, no sé si la edición anterior también tendría todos estos extras, pero vamos, yo recomiendo muy fuerte esta Must Have porque sí las tiene, todas estas aclaraciones previas y posteriores a la lectura del cómic. Así que sí, sí, recomendar una vez más aquí los Must Have, que vamos, poca pega se puede poner, o ninguna. Es una historia compleja, entonces sí que está bien un poco, si no tienes sobre todo bagaje, ya digo, yo no soy demasiado de Vengadores, aunque conozco historia de Vengadores, me he informado, me he leído, al final me gusta Marvel, pero si no eres mucho no te llevas mucho bagaje de Vengadores detrás, la historia, y luego entraremos en zona de spoilers, se puede complicar. Entonces las entrevistas y los extras vienen muy bien para entender mejor la historia y disfrutarla más y situarla en el contexto que se está desarrollando. Mm. Ok, Alex, pues si te parece bien, hablamos un poquito, antes de entrar en zona spoilers, un poquito para quién es este cómic, porque hemos hablado que es muy importante dentro de la historia de Marvel, pero es cierto que a nivel narrativo es... En la zona de spoilers resolveremos esto porque tú y yo tenemos sentimientos encontrados. A ti este cómic te gusta más que a mí, pero así a bote pronto y para gente que quiera leerlo y que no lo haya leído. Eh, ¿Para quién lo recomiendas? ¿Es para todo tipo de público este cómic? Eh, Desarrolla un poco esto sin spoilers y luego ya entramos ahí a cuchillo. Bueno, a ver, es un cómic que tiene una trama complicada. Tiene una trama complicada por la situación de los personajes en las que se encuentran y porque al final repasa un poco toda la historia de Vengadores. Entonces, para quien no haya leído nunca un cómic de Marvel, yo a lo mejor en principio no se lo recomiendo. También tiene mucha lectura. Es un cómic
con mucha letra, ¿eh? O sea, aunque es de ya de los 90, no es un cómic tan visual. Y ya entraremos un poco en la zona spoiler, también en la cuestión del dibujo y tal, porque yo creo que eso está muy bien hecho, muy bien estructurado todo eso por lo que desarrolla. Pero es verdad que es un cómic que puede parecer incluso más antiguo de lo que en realidad es. Así visualmente, tú lo abres, ves el dibujo, ves la cantidad de letra que hay. Entonces, como primera lectura, si es que eso está hecho a posta, pero ya entra en zona de spoilers. Como primera lectura de Marvel para introducirse a Marvel, yo en principio no lo recomiendo. También, yo es que creo que hoy en día se ha puesto mucho de moda las guías de lectura y por dónde empiezo a leer Marvel, por dónde empiezo a leer DC, por dónde empiezo a leer un superhéroe. Yo estoy un poco en contra de eso. Yo creo que si quieres leer y si te gusta siempre, te has visto Los Vengadores, te gusta siempre Vengadores y te has abierto, te ha molado el dibujo y cómpratelo y léetelo. Aunque te esperes la mitad, léetelo, que yo creo que es lo que hay que hacer. Ahora, sí es verdad que es un cómic que como primera lectura de Marvel lo veo complejo, sobre todo para alguien, yo lo recomendaría para alguien que tenga bastante bagaje de Vengadores, de la historia de los Vengadores, los acontecimientos que, pues, la guerra Kree Skrull, la muerte del Capitán Marvel, una serie de historias, por ejemplo, básicas de los Vengadores. Pero ya digo, se disfruta, yo creo que también se disfruta igual, pero yo no empezaría a leer un cómic de Marvel, o sea, no empezaría a leer Marvel por este cómic. Igual que tampoco empezaría a lo mejor por los X-Men de Claremont o los Cuatro Fantásticos de Kirby y Lee. Si uno no lee mucho cómic, yo empezaría por la época más actual de Marvel, porque ya hablábamos con Vengadores Unidos, empezaría por Vengadores Unidos, precisamente por Betis. Y este lo dejaría para cuando hubiese leído algo más. Aún así, creo que si a alguien le gusta y le ha abierto y le ha gustado y quiere leérselo, que se lo compre. Que se lo compre, que se lo lea y luego si tiene que buscar información, hoy en día vivimos con internet, vivimos con el móvil pegados todo el día, e información va a encontrar en cualquier sitio de los acontecimientos de los que se habla y de la historia de Marvel. Y ya si quiere tirar para atrás, ha salido la biblioteca Marvel ahora de los Vengadores, que se la pueden comprar y puede leer, o sea que en principio para gente que tenga bagaje, pero que tampoco les tire para atrás eso. A ver, yo parto de la base de que es que, claro, voy a medir mucho mis palabras porque entiendo que este es un cómic muy mítico dentro del panteón de Marvel, pero yo no comparto el entusiasmo que hay por este cómic, la verdad. Creo que es una buena historia de Vengadores, o sea, eso es indiscutible. El dibujo de Pacheco es que es apabullante, es alegría de vivir, o sea, es muy bueno. Pero a nivel narrativo, creo que es un poco caos. O sea, creo que. Y de hecho, si lees un poco, ya digo, el prólogo, las entrevistas a Kurt Busiek, hablaba sobre esto, ¿no? De que iban a las prisas, tuvieron que pedir ayuda externa a Roger Stern. De hecho, el proceso de escritura pasó por varias fases y llegó un momento donde incluso tuvieron que improvisar sobre la marcha y se nota mucho en el cómic que hay momentos en los que no sabes hacia dónde va la historia. Y empiezan a tirar de historia de Marvel previa de los Vengadores y tal, a modo de fanservice, y llega un momento de que se convierte eso en un caos narrativo de manual, o sea, y bueno, creo que al final es súper épico y mola un montón y al final cae de pie, pero hay momentos en el desarrollo que yo me llevo las manos a la cabeza diciendo, ¿qué es esto? Pero fíjate, a mí el final es la parte, entre comillas, que menos me gusta. Ya en zona de spoiler hablaremos, porque al final es muy cómic Marvel. Muy cómic de estereotipo de cómic Marvel. Sin embargo, el desarrollo es verdad que es muy complejo. Sobre todo porque, bueno, ya hablaremos más, pero por cómo está estructurado, que es verdad, y entiendo que la gente se pueda perder, porque es. Pero yo creo que lo terminan casando bien. Es en la parte final, justo el desenlace, lo que a mí me convence, porque
pero es un desenlace precisamente muy simple, un cómic muy simple, podría ser, no sé, cualquier otro cómic de Marvel para el cómic tan complejo que has hecho. Es un cómic muy complejo, muy complejo, un cómic más adulto, cómic que hay que leer teniendo un hábito de lectura. No es un cómic para bueno, hay niños que leen mucho, o sea, la expresión está mal usada, pero no es un cómic para alguien que no lea. Un cómic que para alguien que esté habituado a leer, tú te vas a tirar un rato leyendo, cada capítulo son largos. Y al final el desenlace es como muy sencillito, muy simple para, para el desarrollo tan complejo. Y entiendo que a veces te puedas perder, pero plantea dilemas en el argumento que a mí me parece muy interesante, lo cual también le hace un cómic en ese aspecto también más adulto que un simple cómic de peleas, de pijameo completamente. Pero estarás de acuerdo conmigo en que la trama se enrevesa de más en algunos momentos. Que decir, hostia, tío, esto te ha pasado de vueltas. En algún momento puede ser. Varios, ¿eh? No, pero sí, o sea, yo me costaría recomendarlo, ¿eh? Lo hablamos tú y yo en privado, que, por ejemplo, un cómic de Vengadores que a mí me encanta, que es Vengadores Desunidos, siendo más sencillo, entre comillas, que no es sencillo, pero te me entiendes, más corto, me parece mucho más redondito que este, la verdad. La sensación que a mí me deja es decir, uff, Vengadores uff, Unidos es más uff. sencillo, pertenece ya a una época que son los dos. Pero por fechas andaría, pero bueno, pertenece ya a una época donde el cómic es más visual, es más cinematográfico, es más sencillo de leer. Además, este juega, ya digo, con parecer un cómic más antiguo de lo que es, y ya entraré en zona de spoiler, que eso se ve que está hecho a posta. Y entonces es más complicado. Vengadores Unidos que es un punto de entrada, es el punto de entrada que yo creo que recomienda a todo el mundo ahora mismo para quien no ha leído nunca Marvel. Vengadores Unidos, Dinastía de M, el tándem que ya hablamos en nuestro vídeo. Porque son buenos, una trama sencilla, muy bien hilada, donde conoces a personajes, vas conociendo a los personajes, no tienes por qué prácticamente tener bagaje de lo anterior. Y es un punto perfecto de entrada. O sea, este no sería a lo mejor el punto de entrada para entrar, como he dicho, para entrar a leer Marvel, que es un cómic, ya digo, muy complejo y que tienes que tener un conocimiento de ciertos personajes y de los que le han sucedido y de lectura, ya sea de lectura en sí mismo, de hábito de lectura, como de lectura de cómics. Por la forma de cómo es el cómic, está planteado con los diálogos tan largos, el estilo de dibujo, todo. No sería un buen, o sea, no sería un buen punto de entrada. Este cómic sería para todos aquellos que dicen que los cómics son para niños, pues sería para decirle, bueno, pues léete tú esto. Es un cómic muy complejo de leer. Y creo que ya no dirían que los cómics son para niños. Tal vez, a lo mejor, como dices tú, demasiado complejo. Puede ser. Pero ojo, complejo, yo es que más que complejo diría enrevesado, porque Watchmen es complejo, Turner Returns es complejo, pero esto es, no sé, tío, es que, bueno, ya entraremos en spoilers, pero, La cosa en spoiler, que pero ojo. la comparación con Watchmen, para mí este cómic, a ver, ahora me van a funar todos. Watchmen y el regreso del Caballero Oscuro son Watchmen y el regreso del Caballero Oscuro. O sea, están en el top. Pero este se acerca a esa liga, para mí. Cuando me Hostia, 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 Alejandro, hostia, hostia. Bueno. ya digo, desde el punto, nos van a tirar el programa, pero Hostia, a ver, atrevidas declaraciones, de Alejandro. para mí hay tres cómics que están en el Olimpo. Uy, a lo mejor metería año 1, pero bueno. Lo mismo metería Batman año 1, pero hay tres cómics que salen en el Olimpo, que son Watchmen, El regreso del Caballero Oscuro y Born Again. Para mí esos hacen el podium ahí. Pero este se acercaría a esa liga. Discrepo, discrepo mucho. Ok, Alex. Bueno, ¿algo más que comentar sin spoilers? ¿Una cosita más? Yo creo que poco más que comentar sin spoilers. Ok, pues
entiendo que recomendación absoluta por tu parte para a este cómic, que más o Sí, menos habiendo tenido un cierto bagaje, entiendo, ¿no? De lectura. Y pero por mi, que nadie empiece por aquí, eso sí que... y por mi parte, recomendación con reservas. Yo creo que es café para muy cafeteros este cómic. O sea, evidentemente, si eres muy fan de Marvel y te falta este en la estantería, pues creo que hay que tenerlo. Pero yo a alguien que no está habituado a leer cómics o que Marvel le pilla así un poco de refilón o tangencialmente estas historias, yo dudaría mucho de recomendarlo, ¿eh? Así a bote pronto. Es muy mítico, pero... mm, 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 mm. Ok, Alex, ¿alguna cosita más? No, yo creo que empezamos un poco a hablar con spoilers de la... La repartición, empezamos. Ok, pues venga, a partir de aquí son spoilers, ¿vale? Alerta spoiler, ¿vale? Vamos con spoilers en 3, 2, 1. Vamos allá con spoilers. Ok, Alex. Yo creo que aquí hay una historia fundamental, que es el núcleo de la historia y es la esencia de la historia, y que por lo que sea, de alguna manera, y esto es el debate que creo que vamos a tener tú y yo, se va por los cerros de Úbeda el cómic, pero creo que la esencia de esta historia es la historia de Kang e Immortus. Creo que Sí, eso es el núcleo de la historia. Y por lo que sea, y creo que esto lo explica, ya digo, en las entrevistas, lo explica Busiek, y es que mezclaron historias, eso se nota mucho, y para mí no termina de casar unas cosas con las otras. Y es que la historia de Rick Jones a mí me queda un poco desdibujada y se nota mucho que la esencia de la historia era lo que pasa entre Kang y Mortus. a mí Para mí se me... nota demasiado. A ver, es que la parte de Kang, como la historia de Kang, porque Immortus es Kang y te cuenta un poco los acontecimientos que llevan a Kang a convertirse en Immortus, cómo Kang no quiere transformarse en Immortus y cómo al final es inevitable que su destino sea transformarse en Immortus. Entonces, todo ese enfrentamiento de Kang a los acontecimientos que van a hacer transformarse en esa persona que detesta, sobresale por el resto. Y de hecho tiene el capítulo en el que te cuentan la historia de Kang, que es una barbaridad. Probablemente en sí mismo sea mi momento favorito. Ya hago spoiler de lo que va a venir luego. Pero sí es verdad que a mí la historia de Rick Jones también me gusta mucho. La historia de Rick Jones, de cómo van a terminar el ser humano yéndose conquistando el espacio y va a terminar, pues eso, siendo un poco el cáncer y el destructor del mundo, y por eso quieren matar a Rick Jones porque es el que lo propicia todo. Nos plantea un dilema que es el dilema de Minority Report. Quien haya visto Minority Report, que eso también es sabemos que una persona va a hacer algo, es decir, sabemos que una persona va a cometer una determinada acción. Tras caso una acción que no es beneficiosa, se puede castigar a una persona por algo que todavía no ha cometido. Plantea un dilema ético y moral muy guapo. Entonces, son dos historias muy buenas. El problema está, a lo mejor, en lo que dices tú, en cómo casarlas, en cómo unir las dos historias. Ahí sí que chirría un poco, y es cuando el desenlace ya llaman a los Vengadores malos de un lado, de todos los multiversos, a todos los Vengadores buenos de otro multiverso, y salían a hostias. Eso es un final muy sencillo, muy de la Marvel más sencilla, de la Marvel más de pijameo, para un cómic complejo. Es donde el desenlace a mí, que es lo que decía antes, me chirría un poco. Y luego, creo que otro punto muy a favor es que aprovechan para ir los viajes que hacen en el pasado, a mí me molan mucho. Van repasando cosas y como distintas posibilidades. El presidente, candidato a la presidencia resulta ser un Skrull, o cuando se van al oeste. Eso a mí me mola mucho, que al final es un homenaje a las historias más puras de ciencia ficción de Kirby Lee, que empezaron
Lee, que pueden sonar un poco infantiles, pero que molan mucho, es un homenaje y esa parte sí me gusta. Me gusta también mucho como en un cómic más complejo también hacen una especie de homenaje a esas historias un poco más clásicas de la Marvel más clásicas. Luego, el equipo que forman, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, me encanta que haya los Jampín. A mí me encanta que haya los Jampín, que esté Chaqueta Amarilla y el Hombre Gigante. Esa chaqueta amarilla psicópata, ¿no? Viendo la evolución distinta de los dos. Me gusta mucho lo del Capitán América, porque es una historia que siempre me ha gustado mucho, lo del Capitán América decepcionado con los ideales americanos, completamente decepcionado. Sí. Eso es una historia que es de que siempre me ha gustado mucho cuando esa trama del Capitán América. Cuando se da cuenta que América es por la que está luchando, que no es la América que le han vendido, pero que tiene que seguir luchando por América, que tiene que seguir siendo el Capitán América, que tiene que luchar por el pueblo, no por los ideales que le han vendido. Esa trama del Capitán América me gusta mucho, entonces me gusta mucho que cojan ese Capitán América, pero bueno. Luego hay otras cosas del grupo que no me gustan mucho. Yo que sé, Pájaro Cantor no me termina de convencer. Y ese Ojo de Halcón, que no es Ojo de Halcón, pues tampoco me termina de convencer, la verdad, porque soy poco de Ojo de Halcón y el Ojo de Halcón que más me gusta, al fin y al cabo, es Ojo de Halcón, el que tiene flechas. Entonces, bueno, la formación podría haber sido más importante, por así decirlo, con los líderes, con Thor, con Iron Man y con Hulk, pero sí es verdad que entonces la historia perdería fuerza. Perdería fuerza en contra de los personajes. Yo creo que en ficción hay dos tipos de historia, tanto en literatura como en cine como en cómic. La historia que se basa en la importancia de los personajes y la historia que se basa en la importancia de la trama. Y los personajes, en muchos casos, son meros conductores para la historia. Y yo creo que aquí ponen la historia por encima de los personajes. Ya meten al Capitán América como el gran estandarte y ya no meten otro jefe, otro líder de los Vengadores. Porque si no, perdería fuerza la historia para, pues eso, para centrarte en el Capi, para centrarte en todo, para centrarte en Hulk. O sea, si tienes a Hulk, evidentemente vas a caer en hacer unas páginas espectaculares con un Hulk desatado dando leches porque te lo está pidiendo el personaje. La historia perdería fuerza. Entonces, bueno, esa formación yo entiendo que sea un poco más flojita, pero bueno, a mí algún personaje me chirría y ya digo, por ejemplo, el del Capi me encanta. Ok, pues a ver. Es que ya digo, para mí esta historia es la historia de Kang y Mortus. Es que no. Y todo lo demás me sobra un poco. Es que no, sin más, a ver, no quiero hatear, ni mucho menos, porque sé que para mucha gente es muy importante este cómic. Pero es que no conecto con los personajes. Es cierto que lo del Capitán América está bien, pero para mí no me termina de rematar la faena. Con Rick Jones tampoco. Y con el resto es que tampoco es. Es que sí, a ver, lo de Rick Jones yo te entiendo. Es un poco el conductor, pero realmente no hace nada. Es que el cómic intenta ser emocional a momentos, pero es que no. Para mí se queda a medio camino, no lo consigue. Y al final con quien más empatizas es con el villano, que es con Cap. Realmente. Entonces, te preocupa lo que le pueda pasar a Ray Jones, pero. Y luego lo del final. Spoilerazo. Spoilerísimo. De que al final este personaje del Capitán, bueno, no es el Capitán Sí, Marvel, ¿no? sí, es el O nuevo sí, Capitán Marvel, es el el nuevo hijo. Capitán Marvel. El Capitán Marvel murió de cáncer y muerto se quedó. Uy, he hecho un spoiler, pero bueno, tampoco me he leído esa historia, pero sé que murió de cáncer y se quedó. Pero no, es como el hijo del Capitán Marvel, sí. Pues Capitán Marvel del futuro. el hijo del Capitán Marvel sea es Rick Jones, o es que eso tampoco lo llegué a entender muy bien. Se supone que
el espíritu del Capitán Marvel se Y son fusiona los con dos Rick están Jones. en el mismo cuerpo con los brazaletes, sí. mm, em, y que se vuelva a repetir la historia, ¿no? Porque es lo que pasa al final del cómic para salvar a Rick Jones, que se tiene Sí. que fusionar con el Rick Jones del pasado, presente o como lo quieras llamar, ¿no? Eh, eso mola, pero es que tampoco. Y luego este Capitán Marvel tiene una relación con Pájaro Cantor, pero entonces la relación la tiene con Rick Jones No, ¿sabes? O sea, es como lo de la Wonder Woman 84, ¿sabes? Sí. tiene con Y estoy Trevor, ¿sabes? Capitán Marvel. O sea, Ya, ya, realmente ya. el mismo, no sé, no me acuerdo tampoco, pero el mismo espacio, el mismo volumen. No, pero es un poco. O sea, yo no, de Shazam no sé nada, así que si digo alguna barbaridad, que tú sabes más de DC, me llevas la contraria. Pero es un poco como Mm, Shazam. Es el niño que se convierte en Shazam. De hecho, casi es el mismo personaje, porque en su día mm, tuvieron movida con los derechos, por el nombre y no sé qué leches. Entonces sí. es casi el mismo personaje. Ocupan como Mm, el mismo espacio-tiempo a través de los brazaletes estos Kree que lleva. mm. Entonces, yo no diría tanto que es un cómic emotivo. Tiene sus momentos emotivos, sobre todo en el personaje de Hampin, ¿no? De ver los dos Hampin. Pero yo diría que es un cómic más reflexivo, más intelectual. No diría que es un cómic tan emocional. A mí, y ya que podemos entrar en zona spoilers, bueno, comentar un poco, es muy interesante, ya digo, todo, si leer los extras al cómic, porque explican todo bastante bien, lo que pasó, digamos, Mm, entre bambalinas. Y es cierto que Carl Basic tenía ahí, bueno, el proyecto parece que empieza con Pacheco, que era Pacheco que, que quería dibujar a Vengadores, ¿no? Entonces, quería dibujar a todo Cristo, se ve, ¿no? Y bueno, hizo tándem con Carl Basic, entonces empezaron a desarrollar la historia, ¿no? Y tenían varias historias. mm. Parece ser que una de ellas era la de Kang Immortus, la otra era la de Rick Jones, y querían hacer una historia de viajes temporales y todo esto. Entonces, al final lo juntaron todo y salió esta historia, ¿no? Por lo visto, iba a ser en 12 números, como al final terminó siendo, pero tenían que ir a las prisas y llegaba un momento que se quedaban sin ideas. Y de hecho, tuvieron que pedir ayuda externa a Roger Esther. Y es que para mí la historia adolece mucho de esto, porque se nota, y de hecho el propio Carl Basek lo explica en la entrevista, ¿no? Que le hacen. Dicen, bueno, al final caímos de pie, pero había momentos que no sabíamos lo que iba a pasar. Y creo que la historia se resiente muchísimo ahí. Es que se nota en. Hay capítulos que dices, no sabes a dónde va esto. Es como un acto de fe diciendo, bueno, pues a algún lado llevará. Entonces el final es como muchas historias que para mí no terminan de conectar, de casar las unas con las otras y se me hace un poco batiburrillo el final, un poco de desastre, la verdad. Hombre, Y las historias de los viajes en el tiempo y demás, que lo utilizan, ya digo, como homenaje un poco a las historias de ciencia ficción, cuando se dividen los Vengadores entre grupos y van a distintas ujú, épocas. Como un poco homenaje a las historias de Lee Kirby, pero sí que eso es un poco de verdad que molan, pero sí que es verdad que no sabes muy bien hacia dónde van esas tres ujú, historias. ujú. Aparte un poco más esas historias secundarias. Y luego había momentos. Bueno, hay momentos realmente sonrojantes. Que bueno, entiendo que son guiños a otras épocas pretéritas de los cómics donde las historias eran más naif, ¿no? Este personaje que le dice al Capitán Marvel, bueno, ahora te voy a derrotar con el poder del amor. Y es como, "Oh, Dios". Y todos los textos sobreexplicativos, ¿no? Con, Claro. me recordaba mucho a Claremont, ¿no? Sí, Nuestro amigo claro, Claremont en ese sentido. un punto, claro, por lo que digo que el cómic no es para todo el mundo. El cómic juega con la historia de los viajes en el tiempo y de la Sí. evolución de los personajes hacia lo que no quieren ser, el Lecan o los dos Jampin. Mm, Juega a ser un cómic atemporal. Ser un cómic que si no tuviésemos fechas,
no supiésemos la fecha del cómic, no sabrías situarlo muy bien. Tú tenderías a lo mejor casi más a situarlo, pues eso, 70, 80, pero el dibujo te diría sí, pero no, tiene detalle de los 90, entonces ahí tanto Busies como sobre todo Pacheco juegan muy bien a eso. Es decir, es un cómic mucho más explicativo de la época que le toca, pero tampoco son los cuadros explicativos de Ahí, Claremont. Hay elementos, como decía, que pueden resultar infantiles hoy en día, pero que son más del cómic clásico, como cuando se transforma en Skrull y el grupo ese de Vengadores que hay en esa época, que son casi cómicos, de esos cómics de los 60. Entonces, ahí juega muy bien y sobre todo el dibujo de Pacheco es un dibujo que es una barbaridad y juega con esa temporalidad porque como trae distintos personajes de distintas épocas cada uno, te lo dibuja con un dibujo que sería muy difícil de situar, pues eso, en un marco temporal. No es un dibujo típico de los 90, tiene rasgos de los 90, no es un dibujo típico de los 90. No es un dibujo típico de los 70, tiene rasgos de los 70. Entonces, eso lo hace muy bien Pacheco con el dibujo, que luego es una barbaridad. Entonces, el cómic juega esa atemporalidad. Por lo tanto, la presencia de esos cuadros sobreexplicativos y demás. Que por lo que digo que es complicado de leer. Y Sí, esto creo que está a favor, porque al jugar en esa historia de ciencia ficción, de viajes en el tiempo y demás, conseguir esa temporalidad, creo que está muy bien hecho y es un punto a favor del cómic. sí, la verdad que es cierto que choca cuando lo abres y esperas encontrarte un cómic con un dibujo más de los 90, digamos, y tiene rasgos, o sea, es innegable, pero al mismo tiempo es súper colorido y luego el espíritu, a mí me recordaba eso, me recordaba mucho a Claremont en algunos momentos, eso de que se peleen y mientras están peleando se están hablando entre ellos, ¿sabes? Huimos de todo lo que comentábamos previamente con, qué sé yo, Lobezno Honor, ¿no? De esas peleas sin cuadros de diálogo, ninguno. Aquí abunda eso, ¿no? Y en ese sentido quizás sea más clásico, pero también forma un poco parte del encanto del cómic. A mí narrativamente me gusta más el estilo de Miller, ¿no? Esto de cuanto menos es más, ¿no? Pero bueno, entiendo que este cómic quiere jugar a eso, ¿no? A ser más clásico en ese sentido. Y bueno, eso ya entras o no, eso ya va en gusto, ¿no? Pero bueno, si quieres hablamos porque aquí hay mucha chicha que cortar y creo que es la esencia del cómic y es súper interesante y fascinante esta historia de entre Kang e Immortus, que mola, es que esto mola mucho. O sea, es que vamos, yo diría que es lo mejor del cómic. No sé si creo que tú estás de acuerdo en eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, ahora que está tan en boga Kang, también por el MCU y todo esto, ¿quieres hablar un poquito del personaje de Kang? Hombre, lo que mola ver aquí es la evolución del personaje K, de los dos personajes, pero es el mismo personaje. No, por un lado tienes a Immortus, ¿no? Como al final es el Khan de super mayor ya, toda su vida, su eternidad pasada, como es mucho más reflexivo, ¿no? Como al final domina desde la política, desde la organización. Y por otro lado tienes al Khan el Conquistador, que destroza todo. De hecho, tiene unos cuadros, o sea, unas viñetas de acción dibujadas por Pacheco bestiales. Y como no quiere convertirse en ese Immortus, porque le considera cobarde, le considera débil, cómo quiere seguir siendo, pues eso, el guerrero, el luchador. Y está guapísimo, guapísimo la evolución. Y es también un paso, ¿no? También se ve ahí un poco la evolución de la juventud a la edad adulta, a la madurez, ¿no? Un paso de Cana a Immortus. Es
una historia muy, muy, muy interesante, ¿no? Como va a tener la evolución del personaje y también se ve un poco esa evolución de la adolescencia a la, ya digo, a la edad adulta, a la madurez. Cuando dice que no se quiere convertir en eso, que no, y como al final es inevitable, ¿no? Como se termina convirtiendo. Parece que es la mejor historia de este cómic. Ujú. Sí, sí, es que yo, a lo mejor porque tendrían que rellenar y estarían apretados de tiempo, lo que sea, pero yo digo, ¿cómo no se centró la historia en esto, por Dios? Si es que era una historia buenísima, es una historia buenísima. Pero ¿por qué se fue por los cerros de Úbeda? Porque, joder, es que es muy evidente que es lo mejor del cómic esta historia entre los dos, ¿no? Y ese capítulo que está genial de cómo Kang repasa su historia, ¿no? Y es muy épico el final cuando ya llega Rick Jones y la mente esta Kree, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a la lucha, ¿no? Es como muy épico ese momento, después de haber repasado toda la historia de Kang. Eh, y a mí hay algo que me gusta muchísimo y me divertía mucho leyéndolo y es la relación entre Kang e Immortus. Está muy bien. Porque es, o sea, de hecho, el primer momento en el que aparece Kang, ¿no? Cuando ya Immortus va a matar a Rick Jones y aparece Kang. Y la reacción de Immortus como diciendo, ¿pero qué estás haciendo? Que le para ahí los pies y tienen ese diálogo entre los dos. Creo que está genial, la verdad. Eso. Es la pega, o sea, lo que siento de este cómic, que digo, ¿por qué no se centraron en esto y se dejaron de hostias, ¿no? Pero bueno, imagino que tendrían, lo que hablamos, tendrían que rellenar ahí, meter relleno y a todo lo que daba la máquina, pero es que se nota, Sí, es demasiado evidente que esto era la esencia del cómic, vamos, la relación entre los dos. sí, no, es eso, como el diálogo de los personajes entre ellos. Como siendo la misma persona, uno dice una cosa, el otro dice otra, Es que y está muy bien hay eso. puntos de vista distintos Claro, claro. de cada uno, que en realidad es el mismo personaje. Entonces, eso está muy bien, muy, muy bien tirado, muy bien tirado. Y sí, es el punto más fuerte de la historia. Bueno, ya digo, lo de los viajes al pasado es más relleno. Esto es el punto más álgido de toda la trama del cómic. Además que me hace mucha gracia la condescendencia con la que se trata el uno al otro, ¿sabes? O sea, es como, es que está muy bien eso. Y también el hecho de que, claro, Immortus se supone que es el anciano, ¿no? Y Khan la parte joven, pero es que Khan también tiene, por lo visto, si no recuerdo mal, más años que el Sol, ¿no? Entiendo. Sí, O sí, sí, sea, claro, que claro. ninguno es un joven, digamos. O lo que entendemos en la realidad por joven, ¿no? Pero creo que está muy bien. Y, y hombre, para mí, claro, es que el cómic para mí hace aguas en la parte más dentro de todo lo inverosímil que es esto, porque estamos en mundos de fantasía, superheroicos, imposibles, pero a mí lo de la muerte y resurrección de Immortus al final del cómic no me gustó, siendo lo mejor todo esto que hablamos, la relación Khan Immortus, esto Hombre, de pero que resucite a no puede, partir de los restos de no puede Karen. matar a Immortus porque está dentro de Khan. Por mucho que quiera matarle, no puede, porque es el mismo. A ver, que se podrían haber ahorrado el matarle, sí. Y así, si no puedes morir, te ahorras la trama de que lo mata. Sí, te lo puedes ahorrar. Pero es para reflejarte que por mucho que quiera librarse de Immortus, no puede, porque es el mismo, entonces está dentro de él. Entonces, por eso Immortus vuelve a aparecer. Pero creo que eso hubiese estado mejor si hubiese sido una pelea entre los dos. Pero al ser los... ¿cómo se llaman? Los ancianos estos, los ancestros temporales. No me acuerdo. No, sabes quién te digo, ¿no? Sí, sí, los Que son tres son los malos realmente de la son malos, historia. los que quieren, sí, sí. Al ser ellos realmente los que Pondremos quieren, abajo para que los vean ahí a los tres. al ser ellos realmente los que matan a Immortus y que Immortus resucite a través de Kang, es que eso a mí se me hizo bola. A mí yo dije,
tuve varios momentos de colapso dentro del cómic y eso fue uno de ellos, pero porque me parecía enrevesado innecesariamente la explicación que le dieron para que Immortus resucita a través de los restos. Además es súper asqueroso porque es como que Kang... Sí, hola, sale de él. A mí sí me gusta. Es que... Es muy rollo Cronenberg, de cine de Cronenberg, Sí, es como... ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué es esto? el cuerpo ahí. A mí me moló bastante sobre el hecho de que salga del... Como trama, bueno, te lo pueden no cargar. Al final tampoco hay necesidad, puede ser. Pero bueno, está bien ese diálogo que tienen entre los... Es que las interacciones entre los dos es que está muy bien. Ese diálogo final que tienen entre los dos, como diciendo, venga, chaval, ya nos veremos. A mí eso me mola bastante, la verdad. Y sí, ese capítulo dedicado a la historia de Khan, vamos, yo creo que estamos de acuerdo que es A mí lo me mejor gusta, del cómic, además probablemente. repasa gran parte de la historia de Marvel, pasa acontecimientos de los Cuatro Fantásticos, cuando está Khan en Egipto, que esa es una de las primeras historias de los Cuatro Fantásticos. Y a la vez te está contando la evolución del personaje y muy bien metido para lo que va a venir luego. Que, es un capítulo que me parece el mejor, yo creo, de largo. El empiece a mí sí me gusta. Luego es verdad que deriva, el empiece cuando ves que llegan estos que parecen los Vengadores y atacan y dices qué pasa. Me gusta, pero yo creo que este capítulo es sin duda el mejor. Sí, Porque pues... antes del desenlace final, de la acción final, y te cuenta toda la historia. Y aprovecha para contarte la historia del personaje principal, que es Khan, y a la vez hacer un homenaje a todo Marvel. Entonces a mí me gusta mucho. Y con unas escenas de acción con Khan, siempre con el dibujo de Pacheco, que es una bestialidad. Sí, total. Sí, pues si quieres hablamos, que ya lo hemos comentado, pero hablamos un poquito del dibujo de Pacheco porque, como tú comentabas antes, este programa surge de hecho por la muerte de Pacheco, ¿no? El año pasado, a finales, y fuiste tú que me recomendó y hablamos de hacer este programa, ¿no? Y bueno, la verdad que en el dibujo es que no se puede poner ninguna pega. O sea, es que es... Es espectacular, es una maravilla, además, jugando con la temporalidad, lo que digo, con un dibujo que es magnífico, a nivel narrativo y la estructura de las páginas, y cuando tiene que ser espectacular lo es, y pues eso, la parte final que decía yo, cuando empiezan a salir Vengadores por todos los lados, o sea, yo qué sé, que compara este dibujo con de cuando salen tantos Vengadores con algunas páginas de Invasión Secreta, que a mí es un cómic que especialmente no me gusta mucho, con el Francis Yu, creo que es, no me acuerdo el nombre, creo que es Francis Yu. Y es que es un dibujo sutil con unas proporciones magníficas y a la vez súper espectacular. O sea, aquí no sé si se puede ver algo Ya a ves. doble página. Sí. Y es que es una maravilla. El dinamismo que da, ya digo, las expresiones de los personajes. Cada personaje tiene su cara, que sí que suena absurdo, pero hay como una tendencia siempre a dibujar las mismas caras en todos los personajes, en muchos dibujantes. O el mismo Romita Junior a veces con las caras da unos patinazos que dices, madre mía. Entonces, y luego la anatomía, todas las proporciones del cuerpo no son exageradas. Y ya digo, y la estructura de las páginas, cómo está estructurado, o sea, lo que muchas veces he contado de Miller, que para mí es el mejor en eso, que es el hecho de narrar visualmente, ¿no? Coges un cómic de Miller y si no te lo lees, te puedes leer igual. Porque no es solo dibujar bien, es también saber narrar con los dibujos. Creo que eso también lo hace a la perfección, jugando con las figuras que salen de las viñetas. Ya digo, no todas las viñetas estructuradas igual, también te rompe la estructura, ya digo. Imágenes grandes que salen a lo mejor de la viñeta, te cogen 3 o 4 viñetas. Cuando tiene que tirar a doble página, que hacer las peleas a doble página, al final
es increíble, le da cada espacio al personaje que está haciendo, además súper cuidado con los detalles, de los que están más cerca, más en primer plano, a los que están más lejos. Es una maravilla. Y ya digo, mezclando rasgos de todas las épocas del cómic, con rasgos noventeros, pero también con rasgos de setenteros, de los cómics de los 70 que pueden recordar, pues eso, a Birney, o con cómics de los 60 que te puedes a lo mejor recordar que es un homenaje a Kirby. O sea, es de utilizar distintas técnicas de dibujo al servicio de la historia y a la vez su sello personal también como dibujante. Es una maravilla. El dibujo, a nivel de dibujo, es una maravilla. Pacheco era muy bueno y aquí desde luego se nota que estaba en su salsa. Se nota que decías tú que nace como el proyecto de Pacheco para dibujar Los Vengadores, porque es lo que decía, estaba en X-Men, quería dibujar Los Vengadores y aquí está en su salsa. Aquí le han dado carta libre y hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Y por él hubiesen hecho 3 números más de relleno, que yo creo que hubiese mantenido el nivel de dibujo porque es espectacular. O sea, los dos Jampín, puedes distinguir en los gestos y eso que van con la máscara. Los gestos de Jampín, cómo está del hombre gigante y chaqueta amarilla. Sí. En los planos que utiliza para hacerte ver que uno es bueno y el otro es un psicópata. Es que te está dibujando el mismo personaje, pero tiene que dibujar de dos formas completamente distintas. Y eso lo consigue. Sí, además, si lees los extras, es que este cómic es tan capricho de Pacheco que incluso él eligió a los personajes, ¿no? A los que se iban a. O sea, la excusa argumental es juntar a estos personajes. Que es, para mí, a ver, hay que reivindicar el dibujo, por supuesto, pero a nivel narrativo es lo que comentamos, que para mí se nota demasiado que es un capricho de Pacheco el dibujar a ciertos personajes que él quería dibujar expresamente, pero que a nivel narrativo no termina de estar ahí, no sé cómo decirte, de tener una plena justificación, digamos, el que aparezcan ciertos personajes o ciertas tramas. Y en privado hablábamos del caso de Jeff Loeb y Jim Lee en Batman Silencio, ¿no? Que es un caso parecido. Jim Lee quería dibujar Batman, quería dibujar todo el panteón de Batman, aparece Ciento y la Madre, pero es cierto que a nivel narrativo hace aguas en ciertas zonas y sobre todo al final. Y es un caso muy parecido a el este final para de mí. Silencio, sin hacer spoiler a la gente, pues el final de Silencio tiene tela. Ojo, ojo. Tiene tela. Silencio. Ojo, ¿eh? Y sí, ahí no saben cerrar y bueno. Siendo no tan largo, porque es cierto que este cómic es más largo que Silencio, pero para mí me parecen dos cómics muy parejos en ese sentido de un dibujante que quiere dibujar todo un universo y que a nivel narrativo se nota demasiado capricho del dibujante ciertas cosas, ¿vale? Aunque esté dibujado como Los Ángeles, igual aquel Silencio, vamos. Sí. Ojo, el Llevo dibujo de Jim Lee es para venerarlo, o sea. una portada de Silencio en mi móvil de fondo de pantalla, o sea, con eso le Sí, digo sí, todo. vamos, o sea. Pero sí es verdad que el final de Silencio peca mucho, o sea, se carga el cómic. No, pero es verdad que se pueden comparar estos dos cómics, sobre todo sí, que el dibujo es excelente. O Sí. sea, son cómics que habría que tener en un Absolute o algo así, porque el dibujo, el dibujo Aunque es... sea eso, es que me parece muy parejos en eso, que el dibujo es excelente, pero a nivel narrativo, para mí es un poco desastre. En ambos casos, y se nota que es capricho de los dibujantes esto, o sea. No, para mí, el nivel narrativo este está mejor que Silencio. Hostia, yo ahí, siendo más corto el otro, por supuesto, pero Yo muy bueno, pero el final es un desastre. Aquí no es tan desastre el final. Aquí no es tan desastre. El final puede ser, lo que digo, más sencillo, más simplón de lo que esperas para el desarrollo que ha tenido el cómic, pero no es tan... Hostia, fíjate, yo
ahí estoy al revés. O sea, el desarrollo de Silencio me parece muy bueno. El final hace aguas. Y aquí es al revés. El desarrollo tiene partes para mí que no me gustan mucho, digamos, y el final cae un poco de pie. O sea, A no ver, sé el cómo decir. desarrollo aquí tiene alguna parte, ya digo, cuando se divide el grupo y van 3 grupos, una a cada momento temporal y demás, que puede ser un poco de relleno hasta que te vuelven a la historia de Kang. O es que aquí a Pero nivel. al final de aquí, ahora llamamos a los Vengadores malos de todos los universos y llamamos a los Vengadores buenos de todos los universos y se dan de leches. Mola mucho, porque te saca, creo que son dos dobles páginas. De hecho, una es la que enseñó. Sí. Por lo menos, no sé si son 2 o 3. Creo que ya que es una barbaridad. En el dibujo estás así y estás viendo y estás flipando. Pero como desenlace a la historia, Pasa un poco porque sí, ¿eh? También te digo. O sea, como, bueno, pues shock. O sea, no, vienen todos, pero no hay mucha justificación, ¿eh? Y esta gente, ¿sabes? sea, creo que el final es un poco más flojo. Aún así, prefiero este final completamente Marvel al final de Silencio. Yo diría que son igual de desastre. No, sin Bueno, más, tampoco es por meter palo ni a uno ni a otro, pero son dos cómics que para mí tienen como ciertas similitudes en cómics pensados desde el punto de vista del dibujante y por capricho del dibujante, que lo del capricho no se me entienda mal, pero, claro, pero es sí, sí. así, o sea, Silencio es un capricho de Jin Lee y Siempre Vengadores es un capricho de Pacheco. Y que a nivel, que el dibujo es excelente, pero que a nivel narrativo hace aguas. Y lo comentamos tú y yo en privado y es que tengo una valoración muy parecida de ambos, siendo, ya digo, uno más Mm. corto y otro más largo, más extenso. Pero, pero sí, y a nivel narrativo yo te quería comentar una cosa que creo que no hemos comentado tú y yo en privado, pero de esas cosas ya digo que cuando llegué, cuando llegué a ellas colapsó. O sea, fue como decir, pero, por qué hacéis esto? No, no, eh, toda la trama o subtrama, como quieras llamar, lo de los fantasmas espaciales, tío. No, Es que yo ese capítulo tuve un momento de cerrar el cómic y decir, no, esto no anda, tío. O sea, y el propio Busiek se enfadaba, ¿no? Porque hay una crítica que se le hace a este cómic y es que sirve para explicar o rellenar huecos que eran incoherencias en toda la historia de Marvel. Y el propio Busiek decía que no, que ellos no querían hacerlo con ese propósito. Pero es que da un poco la sensación de que es la precuela espiritual de Invasión Secreta. Por esto de los dobles y todo esto para rellenar huecos de la trama. Y sinceramente, y con todo el cariño, lo digo con todo el cariño, pero me parece un recurso de guión malísimo. O el sea, capítulo de, malísimo. el capítulo de la visión y la antorcha humana original, ¿no? Ese es el que más me chirría y Llaman, pero tío, que eso. Y es que es algo que creo que te he oído alguna vez criticar a ti de Invasión Secreta. Y es que, claro, este es el precursor, y, esto es el y, claro, precursor de Invasión Secreta, no sé cómo decirte. fíjate, yo me lo leí en su día, sin haberme leído el desarrollo de Nuevos Vengadores, que estoy en ello ahora. Y mola más el desarrollo. O sea, Invasión Secreta eso es un cómic muy poco tramposo. Y que, pues este tiene que ser, pues, haciendo spoiler de Invasión Secreta, para quien no lo haya leído. Pero es en plan, este tiene que ser un Skrull. Y porque sí. No es la mejor obra de Bendis para mí. Yo sé que me van a funar también, pero a mí no me parece. Este juega un poco a eso, pero no creo. Sí es verdad que lo del capítulo de la Antorcha Humana original y tal, lo enrevesa, ahí sí que lo enrevesa demasiado. Se les va la Ahí flapa sí que lo mucho. enrevesa. Yo, de hecho, tendría que volver a leérmelo para enterarme bien de qué me está contando ahí. Aparte, hubo una cosa que no. No me terminé de enterar. Ese capítulo es verdad que es complicado.
y hubo una cosa que no me gustó nada, y es la excusa argumental de, porque claro, para explicar esto, contextualizarlo, se supone que solo había un fantasma espacial, pero en el cómic descubres que hay muchos fantasmas espaciales. Y el recurso narrativo de decir que Immortus va conquistando planeta, ¿no? Era esto, ¿no? Que conquista, no, conquista, ¿cómo es esto? Es que, o sea, hay que sacarse un doctorado para estudiar este cómic, tío, o sea, algunas partes. No sé si incluso si ellos lo tenían claro cuando lo hicieron. O sea, como que conquistaba un planeta, ¿no? Entonces toda la población se convierte en fantasma Ya, espacial, pero con el mismo aspecto. Hay una viñeta que es espantosa, que se van convirtiendo todos con la misma cara del fantasma sí. espacial, tío feo aquí con... Joder, yo es que cuando leí eso dije, tío, esto es muy flojo, ¿eh? O sea, esto, tío, joder. O sea, no, y luego ya, claro, luego ya llegas a la parte de la antorcha humana y visión y tal, y dices, mira, tío, se os ha ido la flapa aquí muchísimo. O sea, Esa parte de la visión sí que es para sacarte un doctorado o dos. Yo es que reconozco que pude desconectar. pero es que se nota demasiado que no saben qué contar. Ahí es donde yo digo, esto hace aguas. Y es una pena porque volvemos a lo mismo, tienes todo el desarrollo de Khan y de Immortus, que es la hostia, y dices, pero ¿para qué te cuentan esto? O sea, Los fantasmas espaciales es verdad que chirría un poco. es que yo no, es que se nota demasiado que es relleno, que tenían que llegar a 12 números, y dicen, pues venga, pues metemos esto. Y es cierto que forma parte, o sea, que aparece mucho el recurso del fantasma espacial a lo largo del cómic, pero a mí no me gusta nada, tío. O sea, no. Es que se nota demasiado que no sabían qué contar ahí y dijeron, pues vamos a meter esto. Además es un personaje que a mí no me gusta. Que le roba espacio a los otros personajes en general y podrían contarme algo más de otros personajes. Claro. Es que se nota demasiado, vamos. Y es una, ya digo, es una pena porque este cómic tiene muchas cosas buenas. Pero de repente te encuentras esto y dices, hostia, tío. O sea. Pero bueno, entiendo, y esto creo que no lo habíamos hablado tú y yo en privado, pero entiendo que este es digamos, como el precursor de Invasión Secreta, ¿no? Esta trama. Porque luego es lo que luego coge Bendis para hacer el mismo recurso que utiliza después él en Invasión Secreta, en vez de con los fantasmas espaciales, No, con los Skrulls. no lo sé realmente si Pero es lo mismo, es el mismo recurso, ¿no? es algo parecido a lo que hace Bendis. Mm. La diferencia es que estos sí saben. Claro, la diferencia es que este es menos tramposo. Estos sí conocen la continuidad, la retrocontinuidad. Mm. Bendis empieza a liarla en Vengadores Desunidos y va metiendo cosas. Y al final va a explicar sus propios líos, sus propios desastres de personajes que hacen cosas incoherentes. Utiliza los Skrulls. Hace Invasión Secreta. Ya entiendo, ya entiendo. Es O sea, bueno. Busiek y Pacheco, digamos que se lanzan más a la piscina de todo lo previo, todas las incoherencias previas que hay en el universo Marvel. Y Bendis lo que hace es corregir sus propias incoherencias, ¿no? No las previas del universo Marvel, sino las suyas propias, ¿no? Ya entiendo. Bueno, sí. Ok. A ver, Ok. porque Invasión Secreta la gente lo adora. Y yo ya digo que no es el que No tanto. más. No me, de Bendis el que más me gusta es Dinastía de M, por ejemplo. Que ya hemos hablado. Hombre, maravilla. En esta casa se venera Dinastía de M. Sí, Y por esto lo supuesto. que juegan es eso, con todo el universo Marvel anterior, a intentar rellenar huecos, a intentar relanzar ese universo a la gente, hacerle un homenaje. Creo que es. Y ahí juegan muy bien. Hmm. Pero bueno, así que es verdad que lo del fantasma espacial a mí no es un personaje que me guste. Y lo que hablábamos de la antorcha humana, yo es que realmente no me enteré muy bien de cuántas antorchas humanas había. O sea, eso sí que es verdad. No quiero ser hater, ¿eh?
pero hay momentos que me da la sensación que ni ellos sabían, no porque no conozcan el universo Marvel, que vamos, yo creo que eso hay que reverenciarlo, que hay que estudiar un doctorado para entender a fondo todas las referencias que tiene este cómic, este ex, todo esto, pero llega un momento que se hace un poco bola y para mí pecan un poco de, que nadie se enfade, ¿vale? Pero un poco de resabiados, ¿sabes? Como sabemos tanto de esto que vamos a darle el triple tirabuzón, ¿sabes? A la historia y a ver, llega un momento que menos es más, que no hace falta hacerlo tan rebuscado para hacer una historia mejor, digamos. Y se nota mucho que lo hicieron porque iban a las prisas y al final no sabían qué historia querían contar en algunas partes del cómic. Y eso en algunos números. Y para mí se resiente la obra general el cómputo general de la obra, digamos. Por esos tramos, por esas zonas. Se puede resentir un poquillo, ya digo. Sí, sobre todo esa parte sí que es la que yo sí que quitaría, la de la antorcha humana. Porque es verdad que la historia de Khan es muy buena. Sí. Y a mí la de Rick Jones también me gusta. Que a ti te guste menos, a mí la de Rick Jones, por lo que habla el dilema ético y moral que plantea. Luego la posibilidad también de que Pacheco dibuje ese futuro con esos vengadores malos que van con el casco del capitán y esas batallas que comienzo me encanta. También me gusta, pero sí es verdad que esa parte justo de lo de la antorcha humana es que a mí me costó enterarme de lo que me estaban contando. Y es que ya digo, es una pena, porque este cómic a nivel narrativo es que me parece, que digo, que nadie se ofenda. Eso me parece un poco desastre, tío. Es que ya hay momentos donde no sabes dónde está cada personaje y qué está pasando. Que uno está en la esfinge de Khan, que es la esfinge voladora esta, que también tela. Pero, El y no tiempo. sabes dónde está Khan, ni dónde está. Immortus se supone que está en el limbo, pero hay un momento que de repente Khan desaparece, porque sí, y vuelve a aparecer cuando ya te cuentan su historia y tal, pero hay un valle ahí que no sabes qué está pasando, que es como haces un acto de fe diciendo, vale, esta gente tiene que viajar al pasado y todo lo que tú quieras. Y se nota mucho que es un recurso narrativo para que Pacheco se luzca y tal, y mola. Pero a nivel narrativo, este cómic es un poco caos. O sea, hay momentos de decir, no sabes qué está pasando. O sea, dices, voy a hacer un acto de fe, me voy a dejar llevar, pero Pero yo tampoco creo que sea tan malo, ya digo. Yo creo que si te metes en lo que te está contando, ese problema narrativo no lo tiene. Porque es que a veces es muy complejo. Pero a nivel narrativo de situarte los personajes de por qué van, de por qué vuelven, de tal, yo lo veo bastante bien estructurado. El problema a veces es que te tienes que parar a qué me está contando y por qué me está contando aquí. Ya digo, es el momento exacto que es que empiezan a que si los dos cuerpos de visión y tal, y el droide y que no sabes quién te está contando. es cierto que, por no pecar de hater, ¿vale? Que hay historias que, yo qué sé, es que ya eso es cuestión de piel, que te gustan mucho, digamos, y dices, ok, voy a coger un cuaderno, una libreta y me voy a poner a apuntar, ¿quién es este personaje? ¿Dónde está? ¿Por qué pasa esto? Y luego ya ves si tiene sentido o no. Hay veces que el guionista se tira el pisto y lo hace demasiado enrevesado cuando él para que tú no te pares a pensar en qué está pasando y luego ya ves si eso tiene sentido o no. Y hay veces que esas historias tienen sentido y otras que no. Y a veces esa historia a ti te impacta tanto que quieres pararte a ver analizarlo, digamos, a pararte a ver todo el análisis, y hay otras donde, por lo que sea, no entras. Me ha hablado mucha gente en ese respecto de Dark, por ejemplo, que ahí entras o no. No quiere decir por estar enrevesado que esté mal, puede que luego tenga todo sentido, o puede que no, ya ahí entraría el análisis, ¿no? Pero creo que en este caso es de esos que dices, mira, no entro, tío. O sea, es que, es que habría que hacer todo ese análisis, ver si tiene sentido y luego a partir de ahí decir, pues esto tiene sentido, esto no. Mi sensación, después de haber pensado mucho en esto, en las entrevistas y todo, es que hay cosas que yo creo que ni ellos mismos sabían lo que estaban haciendo, ¿eh? O sea, mi sensación. Yo entro muy bien, pero sí, hay Ah, alguna cosa yo entro muy bien, pero hay alguna mm. cosa que se queda por ahí deslavazado.
puede ser. Mm. Pero entro muy bien, porque las dos historias principales a mí me gustan bastante. Entonces yo entro muy bien. Llega a medias. Yo, ya te digo, hay momentos que digo, esto no se sostiene. Pero bueno, hay que dar puntos de vista diferentes al respecto. Ok, Alex, pues ¿algo más que comentar con el análisis? ¿Alguna cosita? ¿Un Creo que fleco no. suelto? ¿Todo bien? Nada, hombre, comentar, no me acordaré cómo se llaman. Los tres que hemos hablado, los malos. Los Mm. tres malos ¿qué te parecen? A mí me gustan, pero yo entiendo que a lo mejor es muy forzado, ¿no? O a mí me gusta que haya los tres que están, que son los que controlan realmente a Immortus. El recurso de sacar a estos tres ahí en la trama. Que los personajes molan Mm. y tiene ese debate, ¿no? Sobre si esta gente debería actuar sobre la gente sobre los humanos y sobre el pasado y tal. Y el debate filosófico que te quieren plantear mola, digamos, está guay, pero... Y cómo con los Matangan, que eso también es muy mola. Pero pasa un poco lo mismo, que se queda un poco en ni chicha ni limonada, no sé cómo decirte. O sea, molaría más saber sobre esta gente y es muy amenazadora, ¿no? Y tal. Y molaría más saber sobre esto, pero luego el cómic no explora. Yo creo que, no sé si intentando mantener el misterio sobre estos personajes, es que no. Que. No sé, sin más. Creo que tiene mucho potencial esa historia y podían haberla explorado más. Porque es cierto, es lo que venimos hablando, que todo lo que es relacionado con Khan y Mortus es lo mejor de este cómic. Y se podría haber explorado más eso, la relación entre estos seres y Mortus. Pero es que tampoco se mete el cómic ahí mucho. Te dejan unos detalles que están guay, pero tampoco. No sé. Me parece un poco ni chicha ni limona, la verdad. Pero bueno, sí, es verdad que no terminan de. A mí me recordaron a Snoke, al de Star Wars. Total, totalmente. Y dice, joder, podrían haber contado algo más, incluso en la estética, todo. Sí, todo, Recordaron, todo, todo, y mola, todo. pero. Y me gusta que haya al final alguien por encima de Immortus, ¿no? Pero es verdad que eso sí me hubiese molado también, que hubiesen contado algo más de. Cuentan a cosas del pasado, ¿no? Como los crean y tal, pero que hubiesen contado algo más. Un capitulillo ahí. Lo que pasa es que se te iba el cómic muy largo. Si ya son 12 números, se te iba a muy largo. Sí, sí, O que total. hiciesen un capítulo como el que hacen con Khan, a lo mejor. Hubiese molado. Sí, a ver, es que ya digo, no entiendo que las mejores cosas del cómic no estén más exploradas. O sea, esa es la cosa la sensación con la que yo termino este cómic, decir, ¿por qué esto, que tenía muchísimo potencial, queda un poco de segundo plano, ¿no? La historia entre Khan y Mortus, que mola, pero ¿por qué esto está en segundo plano? Si es que es realmente la historia. ¿Por qué me cuentan aquí que viajan al pasado y todo esto? Ya digo, bueno, es dar vueltas a lo mismo. Creo que a nivel narrativo este cómic flojea bastante, la verdad. Es mi sensación. Pero bueno, ¿alguna cosita más, Alex? No, yo creo que ya hemos explorado Bien, ¿nos hemos casi quedado a toda gusto? la trama. Sí, Ok. Vale, pues vamos a momentos favoritos. pues fíjate, la hablaba contigo antes de empezar, que no la había pensado, pero probablemente el capítulo de Khan entero me gusta mucho. Toda la evolución de Khan a Immortus y con el dibujo de las batallas y las escenas de acción de Khan. O sea, es que Khan está dibujado de forma maravillosa por Pacheco. Y luego el comienzo me gusta. Ese comienzo que te descoloca, que dices que está pasando, que llegan los Vengadores estos del futuro y demás que son malos y tal. Me gustan mucho esos comienzos así de ciencia ficción que te descolocas, que no sabes por dónde va a tirar. Me gustan. Normalmente son los dos momentos que más me gustan de todo el cómic. Ya digo, el capítulo de Khan es que por sí solo sería un cómic autoconclusivo que te lo podrías leer y se podría disfrutar. Sí, total, total.
Sí, yo coincido, ¿eh? Yo el capítulo de Khan es mi parte favorita del cómic. O sea, más tiene un tono crepuscular, ¿sabes? Una sensación como de... Es con lo que venía criticando un poco a nivel narrativo con el resto del cómic, ¿no? Que el cómic intenta como atraparte y que te empatices con los personajes, pero para mí no lo consigue. Y ese cómic, ese número, digamos, que fíjate, estamos hablando del villano, digo, por así decirlo, ¿vale? Em, pero aún así es con el personaje con el que más empatizo, con Khan, realmente. Porque todo ese tono crepuscular que envuelve el número, digamos, está muy, muy logrado, la verdad. Y mola eso, pues la dinámica esta que venimos comentando, Khan y Mortos, ¿no? Que es un poco renegar de hacerse anciano, digamos, ¿no? De cambiar a la parte anciana. Y creo que ese punto filosófico que tiene el cómic creo que está muy bien. Y es lo mejor de la historia, realmente. Sí, sí, Ok, era Ale. lo que hablábamos, el paso de la juventud a la madurez, de la edad Sí, adulta, sí, 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 la sí. vejez, que no quiere por nada, por nada del mundo. Sí, El sí, tío, total. muy, Y muy, la, muy. y la condescendencia con la que trata Immortus a Khan y Khan a Immortus. Es que eso está muy bien, tío. Eso mola mucho. Ok, Alex, pues bien, nos hemos quedado a gusto. Nos hemos quedado a gusto. Yo creo que ha estado muy bien el programita, más corto del habitual, dando un repaso a uno de los grandes cómics de Marvel y muy entretenido. Yo creo que es muy, muy guay, vamos, ha sido muy divertido. ¿Es el programa más corto hasta la fecha? No lo sé cuánto llevamos exactamente. ¿Una hora? Una hora. Pero Así eso que- para nosotros, o sea, ¿qué hacemos ahora, tío? Habrá que echarse el aperitivo y echar 2 horas más hablando de... Podríamos hacer tomas falsas o algo detrás, en plan peli de Jackie Chan. Pero, tío, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde están las 7 horas de la Liga de la Justicia? ¿Qué está pasando aquí? No, bueno, pero en verdad, para hacer un poco de metapodcast, los programas tenemos un guioncito, Alejandro y yo, pero luego, Ya va. salvo programas contados, lo que nos planteamos es que dure lo que dure. Si duran más, bien, si duran menos, bien también. O sea, tampoco. Hombre, es Ok, que Ali. yo sé de gente que lo va a adorar porque es un programa corto, que me van a aplaudir. Pero no sé lo que tú dices, que dure lo que tenga Sí, que sí. durar. Ok, Alex, pues sí, la verdad que, o sea, quizá yo me he puesto, no hater, intento, cuando las cosas no me gustan, por lo menos intento no ser hater, pero también creo que hay que ser sincero con lo que uno siente y cómo piensa y bueno, yo la verdad que igual sí he sido un poco más crítico con este cómic, pero ni por asomo pienso que haya sido una pérdida de tiempo, ni mucho menos. Creo que es un cómic para gente de Marvel imprescindible de leer y entiendo por qué lo es, pero bueno, que a lo mejor a nivel narrativo pues no conecto tanto con él o Pero, tengo pero mis puntos ahí críticos, digamos. te ha gustado más que el viejo Logan, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver. Aquí de Marvel nos va a odiar. Cada vez que sacamos uno de los grandes cómics de Marvel, a Dani no le gusta. No, joder, tío. O sea, ahí está Boregen, ¿no? Quiero decir, pero bueno, creo que también hay que ser sincero con lo que uno siente, ¿no? Y es que ahora todo o es una mierda o es una obra maestra, no hay un término medio. Coño, también hay que, pues, hombre, comentar un poco cómo percibe cada uno lo que siente, ¿no? Acerca de estas No, obras. eso es lo bueno, eso es lo importante, que cada uno ponga su punto de vista, que disfrutemos, que además cada uno explique sus argumentos por qué sí unas cosas le gustan y otras no, porque va a ser curioso, te va a hacer ver otro punto de vista Ujú, en cómic, a la peli, al libro, y que a mí no me suele pasar tanto, pero sí que, por ejemplo, el que he hablado, Invasión Secreta, le tengo enganchado. O sea, bueno, y también, no sé, está bien exponer distintos puntos de vista. ujú. Y pues nada, Alex, no habíamos hablado de esto, pero te quería un poco preguntar así para cerrar el vídeo, porque creo que este cómic, dentro del MCU, digamos, bueno, la referencia en Game está clarísima.
Quiero decir, todo el tema de los viajes en el tiempo, los portales en los que aparecen Vengadores, ¿vale? O sea, Endgame toma, creo, bastante de este cómic, pero creo que a futuro puede ser pieza clave. Primero, empezando por Kang. O sea, Kang. eso está clarísimo. Pero luego, ¿no crees que, de hecho, se rumorea? Yo he leído, he visto rumores, ¿no? Con que puede ser la siguiente pieza clave y quizá una futura película de los Vengadores que se llama así. Siempre Vengadores, Avengers Forever. Porque si lo piensas, tenemos Dinastía de Kang, Secret Wars, ¿no? Secret Y Wars es lo que quizá, harán. quién sabe si a lo mejor haya una tercera película ahí, fase, no sé, ya 6, que sea Avengers Forever, ¿no? Siempre Vengadores y que tenga parte de relevancia este cómic en esa trama. No sé cómo lo ves. No lo sé, sí que se van a ir hacia la... A ver, con el proyecto que hay ahora encima sobre la mesa, ¿vale? Que con las noticias que hay con el actor que hace de Kang, Ujú. puede pasar cualquier cosa. Ah, Como bueno, es que otro melón, claro. Que ya lo en comentamos con Alberto, sí, cierto. el vídeo de Mm. Alberto. Pero con lo del proyecto que presentó Kevin Feige, Ujú, parece claro que van hacia las Secret Wars. ujú. Y no sé si podrían tomar algo de aquí. Esto es uno de los cómics más importantes de Kang. Y entonces pueden tomar cosas, esa evolución de Kang hacia Immortus, que es lo que estamos hablando. Oye, y encima tienes una película que se llama Avengers, Vengadores Dinastía de Kang, ¿no? O sea, en blanco y en botella, no Sí. sé cómo decirte. Por eso que del personaje de Kang, de la evolución del personaje de Kang, sí que pueden tomar cosas. Sí. Película como tal, no lo veo, porque además has dicho tú los paralelismos que tienes con Endgame, Con o sea, Endgame, claro. y Mm. tal, no lo veo, porque esa historia ya está contada. Ahora, que tomen cosas de eso para la evolución del Kang cinematográfico, yo creo que sin duda. Ahora, todo esto con el proyecto que está sobre la mesa, que nunca se sabe. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, voy a hacer mini spoiler de Quantum Manía sin yo haber visto Quantum Manía, pero me he comido los spoilers. Pero hay una escena post créditos en la que hay una reunión de Kangs, ¿no? Sí, Corrígeme si me equivoco. sí, sí, sí. Em, Sí, eso es un claro, o sea, es una clara referencia a este cómic. sí, sí, Que sí. hay un momento que hay una reunión de Kangs y de hecho aparece Immortus, ¿no? En esa reunión. Hay uno que lleva como un... No, creo recordar. Es que yo me comí El, el spoiler y el Khan Faraón, sí, el Khan pero Faraón. sí, no sería Immortus. ¿Ese es Immortus? En el Mm, MCU. Digamos. no sé, yo creo que no sería Immortus. Ah, vale, vale, vale. Creo que no. Vamos, aquí los que nos estén viendo o nos estén oyendo por el podcast, si quieren dejar comentarios y Es salimos de que, la duda. Pero la referencia sí que es clara a este cómic. es que piensas en Thanos, tío. Lo bien que estuvo en, bueno, en el MCU en general, porque estaba pensando en Infinity War Endgame, pero bueno, es, y ves el potencial que hay aquí con la dupla Kang Immortus, y es que puede estar muy bien, tío. Lo que pasa que, bueno, ya sería para otro debate eso, pero bueno, tenemos puntos de vista diferentes. Yo no estoy muy enganchado a la era MCU post Avengers Endgame, por así decirlo. Pero, pero si lo hacen bien, tendrían ahí una historia muy, muy buena que contar, la verdad. Sí, 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 sí. Yo creo que la evolución del personaje sí la pueden sacar de aquí. Mm. Ok, Alex, pues algo más que decir, nos hemos quedado a gusto. Pues nos hemos Bien, quedado a gusto. bien, ok. Pues nada, programa más corto hasta la fecha, creo. Sí, sí, sí. Y, y seguiremos, tenemos ahí pensado hablar de otras historias de Pacheco, que quizá no sean las más relevantes dentro de No, su obra, o sea, a lo pero mejor sí. que aparece de refilón, hace una colaboración, pero que ya entronca con cosas que nosotros dentro del canal hemos hablado previamente, sin hacer mucho spoiler. ¿O quieres que hagamos un poco de spoiler de lo que tenemos ahí? Hace un avance, sí, hace un teaser. Bueno, teníamos pensado hablar de Cisma, la Patrulla X. Cisma. Eh, y bueno, luego tenemos otro que es
me da, no sé, ese es que ni sé si lo vamos a terminar haciendo, pero se lanzó la propuesta ahí en privado entre tú y yo, pero hablar sobre Crisis Final de Morrison, que también aparece por ahí Pacheco dibujando. Y bueno, ya veremos. O sea, yo el de Cisma sí le veo claro. El de Crisis Final, ojito, man. Tengo más dudas de. Pero bueno, quién sabe. Esto no se sabe nunca. Ahora, yo tengo otras ideas que le comentaré a Dani también. Yo creo que el de Crisis Final se hará. Mm, Pero, a ver, yo creo que sí, vamos. Pero vamos, el de Cisma seguro. Un mm, poco nuestro particular homenaje a Pacheco, pero bueno, siempre hay más mm, cosillas. mm. Fenomenal. Pues nada, Es un más, como placer. toda la audiencia sabe, Dani va a ir con Cíclope. Bueno, es que Cisma, ya hablaremos de Cisma porque es. Lo tengo pendiente, estoy pendiente de lectura. Ya Pero hablaremos de Cisma. Ok, Alex. Pues nada, un placer hablar de esta historia que ya digo, aunque le haya metido muchos palos, pero con cariño y al final del día es una buena historia, pese a las cosas que he comentado y ha sido una lectura que con sus cosas, pero que disfruta mucho y me alegro haber hecho este programa contigo, haber hablado de esta historia, la verdad. Así que pues nada, a toda la gente que nos sigue, que sois unos máquinas. Íñigo, tío, de verdad, o sea, muchísimas gracias por tus comentarios. O sea, que estábamos con un poco de retraso porque nos dejaste unos comentarios geniales sobre Batman v Superman eh, y sobre el Hombre de Acero en el canal y también en Twitter. Y muchísimas gracias por tus comentarios, de verdad. Y bueno, los amigos que igual escuchan estos podcasts, ya sea en iVoox o ven los vídeos en YouTube, muchísimas gracias a todos. Y pues seguimos por el Isen. Alex, un saludo, tío. nos vemos.